Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué gusto de tenerte nuevamente aquí. Gracias por tu tiempo. Una vez más te traigo un estudio acerca de la Biblia muy interesante, va a ser muy enriquecedor y va a tener demasiado para darnos en qué pensar. Pero antes de iniciar, me gustaría comentarte algo. En los últimos días, si has visto las noticias, el mundo está a punto de estallar. Medio Oriente es nada más cuestión de que alguien encienda el fósforo para que detone la pólvora. Está a punto de venirse una guerra, están a punto de volvernos a confinar con esta pandemia. Y todo esto tiene que ver en base a las alineaciones proféticas que están en la Biblia, que el Señor nos ha dado. Y lo único que puedo compartirte en estos momentos es, primero que nada, ponte a cuentas con tu Creador. Es importante que estés bien con el Señor porque el Señor viene pronto, porque ya su venida es inminente, ya no se puede tolerar más tanta maldad, tanto degenere del espíritu, del alma, del cuerpo en esta humanidad. Los tiempos se han cumplido y el límite ha llegado. Una de las cosas que acarrea más pronto el juicio de Dios es la cuestión de inmoralidad, de fornicación y de adulterio. Y ahora en nuestro país, que se dice ser católico plenamente, no es posible que se estén aceptando matrimonios en el mismo sexo, con el mismo sexo, adopción de hijos, o peor aún la perversión, ¿no? De que una persona adulta se pueda casar con un niño, o de que los niños, una criatura de 8, 10, 12 años, pueda decidir si va a ser hombre o quiere ser mujer o qué es lo que quiere. Es algo que no se había visto y eso es lo que pronto acarreará el juicio de Dios. Ponte a cuentas con tu Creador. Haz con Él alguna confesión de pecado de todo corazón. Límpiate, libérate. Haz oración, haz comunión con Él. Ora, búscalo en su palabra, búscalo en la Biblia. Haz ayuno, medita, ora en las madrugadas. El Señor te responderá. Clama a mí y yo te responderé. Acuérdate que en su palabra dice que si confesamos nuestros pecados con nuestra boca, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bien, era importante. Dicho lo dicho, ahora vamos a comenzar un estudio grande. Te aconsejo que lo veas hasta el final porque es muy edificante y te lo quiero compartir. En esta ocasión te traigo por qué los cristianos no guardamos el Shabbat. Dicho lo dicho, vamos a comenzar. Bien, en este estudio aclararemos del por qué los cristianos no guardamos el Shabbat, ya que en repetidas ocasiones en diferentes estudios he comentado que dice en la palabra del Señor que el conocimiento aumentará en los últimos tiempos, y así es. Conforme más avanzamos en conocimiento y al día del Señor, vamos comprendiendo más claramente las Escrituras. Ahora, las personas que intentan imponernos de que los cristianos debemos guardar el sábado, debemos saber esto para poder responderles. En el versículo B32 del capítulo 15 del libro de Números, dice así: Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día del Shabbat o en el día del reposo, que es lo mismo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Números 15:33. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Números 15:34. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedreadlo toda la congregación fuera del campamento. Números 15:35. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés en Números 15:36. En este pasaje vemos nosotros la drasticidad del establecimiento de un día que Dios estableció para única y exclusivamente la nación de Israel. Pero vayamos desde el Génesis 2, desde el principio de la creación, porque esto es lo que vamos en este estudio a entender. En la Biblia hay dos creaciones. La primera es
antes de Pentecostés, que se conoce como el Antiguo Pacto, y la nueva creación es después de Pentecostés, que se conoce como el Nuevo Pacto. La antigua creación abarca, repito, desde el Génesis hasta el Brit Hadashah, que se conoce en hebreo como el Nuevo Pacto. Cuando Dios terminó la creación física, material, que confirma la primera y la segunda ley de la termodinámica y que se conoce como la ley de la entropía en la física, dice: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo. Recordemos desde el principio algo importante: los judíos no tienen nombres para los días de la semana. Vamos a ir estableciendo puntos importantes. Para los judíos es el día primero, el día 2, el día 3, el día 4. Dios les dio una semana de 7 días, que aún es vigente y que dice en la Biblia. Puedes preguntar a un maestro de filosofía o a tu maestro de sociología, de antropología, ¿de dónde salió la semana de 7 días? Porque 6 días y uno de descanso. 6 por 1, 6 por 1, 6 por 1. Este fue el programa que desarrolló Dios. Viene de la Biblia. Entonces, Dios estableció 7 días para una semana. Los nombres lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etcétera, se los dio el calendario romano. Pero bajo el calendario judío solamente había el tercer día, el cuarto día, el quinto día, como ya vimos. Dios santifica el séptimo día, porque en el día séptimo reposó de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, y aquí se nos da la razón, porque en el Shabbat, en el hebreo, que se tradujo como reposo, descanso, ceso de trabajar, de la obra que había hecho en la creación. Esta palabra es importante, es barak, que significa crear ex nihilo, es decir, crear de la nada. La palabra Shabbat significa en el hebreo descansar, cesar de trabajar, reposar, completar, porque Dios terminó la creación en el séptimo día. Es decir, desde el día 7 que Dios aparta y santifica hasta Pentecostés, Dios no volvió a crear nada de la nada. ¿Ok? Y cuando viene Jesucristo y se inicia el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo en los creyentes, viene una nueva creación. El que está en Cristo, nueva catarsis en el griego, nueva creación es. Dios no creó nada antes de que hubiera el nuevo nacimiento. Entonces, antes de Cristo la creación era física. Después de Cristo, la segunda creación de la Biblia es la creación espiritual. Pero la vamos a ir poco a poco entendiendo. Esto es importante porque nosotros debemos recordar el significado de cada palabra para entender lo que sucedió. Ahora, desde el Génesis 2:2, cuando terminó la creación, 2513 años después, Dios le dio la ley a Israel en el monte Sinaí. Vuelvo a repetir, desde el último día de la creación hasta el día que Dios le entrega la ley a Israel pasaron 2513 años, en la que Dios a nadie obligó a guardar el séptimo día. El séptimo día fue impuesto, fue obligado, fue forzado a guardarlo hasta que Dios le dio la ley a Israel, o sea que el séptimo día formaba parte de los mandamientos, de los estatutos, de las ordenanzas que Dios, el Señor, Hashem Adonai, le entregaba a su pueblo, Yisrael. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 4:13, donde la Biblia habla claramente que todo lo que formaba parte de los estatutos y de los mandamientos de Dios a Israel formaba parte de la ley. Dicen Deuteronomio 4:44 y 45, esta pues es la ley de Moisés que puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto.
La Biblia nos da la respuesta en cuanto al tiempo en el que fue dado el Shabbat, el día de reposo como una obligación o algo forzado a Israel. La ley que incluía los 10 mandamientos fue dado después de que Israel abandonó Egipto. Porque en esclavitud la persona no puede guardar la ley. Entonces era importante que primero fueran libres para que libres pudieran servir a Dios. Estando en Egipto en esclavitud un pueblo esclavizado, no puede ser obligado a guardar nada. Dios primero nos liberta, y hablo en amplio sentido, para que podamos ya nosotros tener ya la libertad de escoger servirle o regresar otra vez a esclavitud. ¿Sí me explico? El pacto de la ley fue forzado después que abandona Israel la tierra de la esclavitud. En Jeremías 31, verso 32 dice, Dios, a través del profeta, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano, para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Observen que Dios ya está hablando a Jeremías del pacto mosaico, del pacto de la ley como algo del pasado. Cuando lo sacó de Egipto, cuando lo sacó de la esclavitud, entonces Dios en el monte Sinaí les dio sus leyes y les dijo, yo soy Jehová vuestro Dios, y amarás a tu Dios con todo tu corazón. No tendrás imágenes, ni te inclinarás delante de ellas. Guardarás el día de reposo, el cuarto mandamiento. No matarás, no adulterarás, y además les dio las leyes ceremoniales, y además les dio leyes civiles para que se pudieran gobernar. Entonces, Dios, ya que se revela a su pueblo, les dice, yo soy Jehová, ustedes son mi pueblo. Creo, ¿verdad, güeritos? Que lo mínimo que ustedes pueden hacer, pues es obedecerme. Después de haberlos sacado, después de haberlos redimido y después de haberlos liberado de la esclavitud, quiero que entiendan que los saqué para que ahora me adoren a mí, para que ahora me conozcan a mí. Pero yo soy un Dios que vive en leyes y que las leyes que existen, morales, las leyes físicas, la ley de la gravedad, la ley termonuclear, la ley de la radiación, las leyes que existen físicas, hay también leyes morales y ustedes son seres, no son como los animales. Los animales se guían por instinto. Vamos a ver, ¿qué es un instinto? Es una actitud o un patrón de conducta que no ha sido aprendido a ninguna persona. Por ejemplo, los canguros que son marsupiales y tienen su bolsita. Un cangurito nace y todos los demás así chiquitos, prematuritos, no sé si han visto las ratitas, los gatitos cuando nacen todos sin pelitos transparentes. Ahí va el cangurito arrastrándose con sus dos patitas delanteras hasta llegar a la bolsita y acomodarse. Con esas patitas sube y este proceso dura toda una semana y atrás de él vienen sus demás hermanitos para meterse a la bolsita, para poderse amamantar. ¿Y quién le dice al canguro qué es lo que tiene que hacer, de dónde a dónde tiene que arrastrarse? ¿Cómo lo sabe? A eso se le llama instinto. ¿De quién lo aprendieron? Amigos evolucionistas, si ven esto no es el resultado de un accidente. ¿Quién le dice a un pez que tiene vista bifocal, que está debajo del agua y que ve un insecto, lo escupe y le pega al insecto para que caiga el insecto y se lo coma? Este pez, si no tuviera una vista bifocal que le permite ver debajo del agua y arriba del agua, no podría sobrevivir. ¿También es resultado de la evolución? Todos estos instintos de las tortugas, de los pájaros que vuelan y que salen de sus lugares de origen y que regresan sin que nadie les haya enseñado el camino, se llama instinto. Nosotros no somos guiados por eso, nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, si es que somos hijos de Dios. Entonces, esto es importante porque dice la Biblia, yo hice un pacto con el pueblo de Israel, pero ellos, versículo 32 de Jeremías, invalidaron mi pacto, aunque fui yo, tiempo pasado, un marido para ellos, dice Jehová. O sea, que aquí Dios ya comenzó a explicar a Jeremías qué cosa. El pacto que hice con el pueblo. Ellos lo pisotearon, no me quisieron obedecer, no se quisieron someter, por lo cual yo les di
carta de divorcio. Dios se divorció de la nación de Israel. Y lo dice más adelante Jeremías, o sea, que cuando una persona se divorcia y el marido le exige a la mujer, me haces esto y así y esto y lo otro, asá, y cómo me gusta, y en el momento en el que viene el divorcio legal, él no tiene bajo la ley ninguna obligación ni ella. Esto lo explica en Romanos 7, de demandar que ella, o si él se muere también, ¿verdad? No tiene ya muerto el marido, bueno, ya ni el perro le puede ladrar. Entonces, en el momento en que nosotros morimos con Cristo, la ley no aplica para nosotros. O, se los digo como lo estoy ejemplificando, literalmente, ya ni la ley nos puede ladrar. La ley ya no puede decirme, Carlos, tienes que guardar el sábado, tienes que hacer sacrificios de becerros, tienes que hacer las fiestas de la Pascua, tienes que hacer estas cosas, porque ya morimos a esa ley. Y ahora estamos muertos y resucitados bajo otra ley, bajo otra creación, que es la ley de Cristo. Y se conoce como la ley de la libertad en el Espíritu de Dios. Repito, la ley de la libertad en el Espíritu de Dios. Esto es tan importante que lo podamos entender y tan claro de entender, pero repito, siempre habrá judaizantes, maestros, predicadores que por falta de conocimiento enseñen las cosas transgiversadas. Bien, ahora vamos a Éxodo 16, donde Dios por primera vez le dice a Israel, Éxodo 16, cuando el maná cesó de caer. Este maná era importante que los judíos entendieran algo, sin que Dios les explicara por qué. Les dijo, no lo junten después de este día. Versículo 4 al 5. Jehová dijo a Moisés, les haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá, recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Éxodo 16:4. Mas en el sexto, que es la víspera del séptimo día, prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Éxodo 16:5. Hasta este momento los judíos no sabían del séptimo día. La única orden fue el sexto día, el viernes, para nosotros, preparen toda la comida porque al otro día, el séptimo día, no van a recoger absolutamente ningún maná. Y si recogen el séptimo día, que es cuando yo quiero que confíen en mí, que ya los saqué de la esclavitud y que recuerden que el día de reposo ahora lo van a comenzar a guardar obligatoriamente, entiendan el significado espiritual del día de reposo. El día de reposo no fue dado a Israel para que solamente no hiciera nada y como una obligación y una carga, sino como para que ellos recordaran principalmente que habían sido esclavos y que al Dios sacarlos de Egipto, tenían que descansar ahora en ese Dios que quería ser su proveedor, que los quería dirigir en el desierto, que los quería bendecir y que un día a la semana pudieran abandonarse totalmente y confiar en que los demás días de la semana Dios proveería. Todas estas lecciones espirituales son importantes y desgraciadamente se los digo de corazón. Los rabinos judíos ortodoxos del siglo XXI no lo han todavía comprendido. Esto es asombroso. En Éxodo 20, versículo 8 al 11, Dios le dice respecto al día de reposo que se acuerden. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esta es la palabra sacar en el hebreo, que significa marcar en la mente, traer a la memoria, pensar en esto. Entonces, no es el mandamiento del sábado original, sino una exhortación. Ya lo vimos después, a que ellos guardaran la ley del sábado que ya les había sido dada anteriormente. El pueblo de Dios tenía que acordarse, recordar, traer a la memoria el reposo de Dios en la creación y recordar el mandamiento del sábado dado a ellos después de que dejaron Egipto. Dios les ordena a Israel tener el séptimo día de la semana, finalmente el día de reposo, cuando cesarán de trabajar y estuvieran un día de descanso, dice Éxodo 13, verso del 3 al 6. Y Moisés dijo al pueblo, tengan memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová
los ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leguado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, las cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Éxodo 13:6. No solo Dios establece el día de reposo a su pueblo para que recordaran un día a la semana. Fuimos esclavos y este día otra vez vamos a recordar a Dios, vamos a descansar, vamos a relajarnos, no vamos a hacer nada, vamos a acordarnos, vamos a traer a la mente cada día, cada semana. 6 días a la semana trabajamos, el séptimo día recordar, séptimo día recordar, séptimo día recordar. ¿Recordar por qué? Porque por naturaleza somos muy olvidadizos, porque por naturaleza cuando nos pasa algo, sí, lo recordamos, pero cuando pasa el tiempo, se nos olvida lo que Dios habló. Entonces Dios quería remacharles a ellos para que cada séptimo día ellos no solamente cumplieran y no guardaran y no trabajaran y no prendieran la luz, porque no podían hacer nada, porque era reposo, y ya lo vimos. Ni cortar leña, no podían recogerla, no podían prender la luz, no prendían ni la lumbre, pero en la mente y en su corazón no estaba el Señor. Se convirtió en un acto mecánico, se convirtió en un acto religioso, como se puede convertir el cristianismo en tu vida. Vienes a la iglesia, cumples con tus diezmos, cumples con aquello, danzas, levantas las manos, oras, estás en la alabanza, pero realmente en tu espíritu y en tu corazón no hay santidad, no hay pureza sexual, no hay un temor verdadero a Dios, no tienes una comunión íntima con Dios, lo haces todo mecánica y automáticamente. Y Dios no quiere que nosotros vivamos de esta manera. No solamente entonces Dios lo establece por causa de la salud y como recordatorio, sino para recordarles el día que Él reposó o cesó de todos sus poderosos actos de la creación, y ahora les recuerda que ellos también pueden descansar por haber sido sacados de la esclavitud. Todo esto fue absolutamente abandonado por Israel. Y vamos ahora a Éxodo 31 y vemos a quienes les fue dado el sábado. Esto es muy importante. ¿A quiénes les fue dado el sábado o el Shabbat? Éxodo 31, verso 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, y por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Éxodo 31:13. Y ahora, en los versículos 16 y 17, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Espérame, ahorita vemos eso. Éxodo 31:16. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en séptimo día cesó y reposó. Éxodo 31:17. Entonces, aquí Dios le da el día de reposo, Jehová, a Israel. ¿A quiénes les da el día de reposo? A Israel. Las naciones gentiles de alrededor no podían guardar el día de reposo porque ellas no habían salido de esclavitud. Este día fue dado a un grupo de personas que era el pueblo de Dios y que Dios había rescatado. Veamos con calma. Israel recibe el día de reposo junto con las leyes. El día de reposo está dentro de las leyes. Israel camina con Dios cierto tiempo y llega el momento en que ellos invalidan el pacto. ¿Cuándo es la terminación, la invalidación del pacto de Dios con Israel? En la cruz del Calvario. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aunque Dios les había dado ya carta de divorcio, la última generación de judíos crucifica a Cristo en la cruz.
Entonces, este pacto, estas órdenes que Dios le dio a Israel, ahora quedan atrás y Dios con Cristo inaugura una nueva creación. El Espíritu Santo viene en el octavo día, que es el primer día de la semana. Cristo resucita en el primer día de la semana, que es el octavo día, y todo lo que vamos a ver más adelante. Y todo comienza con una nueva creación. Y ahora Dios inaugura un nuevo pueblo de todas las naciones. Ya no es Israel, ya son los italianos, son los ingleses, los mexicanos, son de todos y estamos ya bajo una nueva ley y estamos caminando todos nosotros bajo el nuevo pacto, bajo una nueva ley. Pero Dios les dijo a Israel que el pacto con ellos será perpetuo. ¿Lo recuerdan? Con Israel. Nosotros somos una nueva nación, un linaje escogido. Y aunque nosotros somos ahora y hemos entrado a ser injertados en Romanos 11, al olivo del cual es Jesús, y ellos han sido desgajados, cuando ellos venga Cristo y se conviertan, Dios reanudará y comenzará otra vez con ellos. Y dice esto en Isaías 60. Si quieren leerlo, volverán ellos de nuevo a guardar el día de reposo, porque es perpetuo para ellos, para el pueblo de Israel, cuando Dios termine con ellos y se conviertan en su segunda venida. Entonces, entre el abandono de Israel y la restauración de Israel hay un paréntesis, que somos nosotros, que somos la iglesia. Y nosotros, la iglesia, no se nos obliga a guardar ese día de reposo. Lo vamos a comprobar en el Nuevo Testamento, porque fue algo entre Israel y Dios como una señal de que ellos eran su pueblo. Bueno, aún lo son. Nosotros tenemos ahora otra señal, que es el sello del Espíritu Santo. Es lo que nos identifica como el pueblo de Dios, el sello del Espíritu Santo. Ellos no tenían el sello de la circuncisión externa de su prepucio. Solo los que habían sido libertados de Egipto como el pueblo de Dios podían disfrutar de este día de reposo. Dios estaba tratando solamente con Israel, y cuando terminó de tratar con ellos como su pueblo, entonces el sábado también cesó. Cuando Dios terminó con Israel, terminó también con el Shabbat, porque el Shabbat era para ellos, para la nación, para el pueblo de Dios. Cuando Dios vuelve a tratar otra vez con ellos, vamos a Isaías 66, como su pueblo terrenal, el sábado, bíblicamente, como fue un pacto perpetuo, será restaurado. Aquí es donde caen muchos en una mala exégesis de la palabra de Dios. Dice en Isaías 66, versos 22 y 23, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. O sea, que este Shabbat fue interrumpido con la venida de Cristo y con lo que se llama la iglesia. Volverá a ser cuando restituido, cuando los nuevos cielos y la nueva tierra vuelvan a ser recreadas. Esto es importante porque es interesante notar que en la literatura postbíblica y la hebrea moderna, el viernes es conocido como, en hebreo, el Ered Shabbat o Ered Shabbat, que significa la tarde antes del día de reposo. Vean ustedes, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el Nuevo Testamento, capítulo 15, versículo 42, que en el griego moderno y en el latín eclesiástico es parasebe, que se traduce preparación. El sexto día de la semana, y es la palabra moderna de viernes para nosotros, los seres humanos del siglo XXI, de Occidente, dice Marcos 15:42, cuando llegó la noche, porque era o sea, esta palabra de preparación es viernes, es decir, la víspera del día de reposo. El mandamiento del sábado en el Antiguo Testamento
para resumir, pertenecía a la ley ceremonial y no fue dado ni a los gentiles ni a los cristianos, sino exclusivamente para Israel, para el propósito y las razones que anteriormente ya hemos expuesto. Este mandamiento de guardar el sábado no se encuentra en ninguna parte del Brit Hadashah o del Nuevo Testamento. En ninguna parte del Nuevo Testamento se le ordena a la iglesia guardar el sábado, pero todos los otros 9 mandamientos del Decálogo de Moisés son repetidos en el Nuevo Testamento. Vean ustedes, qué cosa más interesante. Mira, toma nota. El primer mandamiento es un solo Dios. Se repite en Primera de Timoteo 2:5. El segundo mandamiento, no a la idolatría, se repite en Primera de Corintios 10:7. El tercer mandamiento, no jurarás el nombre de Dios en vano, se repite en Santiago 5:2. Pero el cuarto mandamiento, guardarás el día de reposo, no se encuentra una sola vez en ninguna parte del Nuevo Testamento. El quinto mandamiento, honra a tus padres, se encuentra en Efesios 6:2. El sexto mandamiento, no asesinarás, se encuentra en Primera de Juan 3:15. El séptimo mandamiento, no adulterarás, se encuentra en Hebreos 13:4. El octavo mandamiento, no robarás, se encuentra en Efesios 4:28. El noveno mandamiento, no mentirás, se encuentra en Colosenses 3:9. Y el décimo mandamiento, no codiciarás, se encuentra en Efesios 5:3. Todos los otros mandamientos se encuentran en el Nuevo Testamento, menos el cuarto, guardar el sábado. Y vamos a ver nosotros el por qué. Para poder guardar el sábado. Y si hay alguien que te dice que tienes que guardar el sábado, entonces por favor dile también que tiene que seguir estas indicaciones. Primero, ser judío étnicamente y formar parte de la nación de Israel. Segundo, estar viviendo en la tierra prometida. Tercero, trabajar 6 días y después guardar el sábado. Y como muchos trabajan los sábados y en tu trabajo te dan el lunes, entonces para ti el martes es el día primero, el miércoles el segundo, jueves tercero, viernes cuarto, sábado quinto. Entonces tú descansas ya no el sábado o Shabbat, sino el día que cae el séptimo día, pero para tu trabajo. ¿Por qué? Dijo Dios, solamente 6 días y el séptimo descansarás. Y si tú trabajas el Shabbat, que es el sábado para nosotros, o el domingo, ya no es tu día de descanso para ti. Ya no estamos bajo esas leyes. Tendrás entonces que decir a tu jefe o a tu empresa, ¿sabe una cosa? No, porque el sábado tengo que descansar, ¿verdad? A la empresa, al jefe le importa una pura y 2 con sal. Te va a contestar. Usted, yo le pago por esto y usted me va a cumplir. Bien. Cuarto, no puedes levantar el sábado ninguna carga, ni trabajo físico, porque ¿quién te va a apedrear? Quinto, para comenzar a guardar el Shabbat tienes que hacerlo desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, de atardecer a atardecer. Sexto, no salgas de tu casa. Si quieres guardar el sábado, no sales de tu casa desde el viernes a las 6, ni siquiera a la iglesia ese día, o como le llaman los hermanos, ¿verdad? A la Keilah. Hasta en eso tratan de judaizarnos, como si Dios no nos entendiera, ¿verdad? Como si no entendiera el español, el inglés, el hebreo, el árabe. No puedes, séptimo, no puedes encender ninguna luz. Éxodo 35:3. No se podrá prender ninguna luz, ninguna lumbre el día del Shabbat, así que te pasas de viernes a las 6 a sábado a las 6 a oscuras. Ni radio, ni tele, ni celular. Y finalmente, no puedes ir a trabajar a ningún lado, ni hacer ningún tipo de trabajo o empleo, nada absolutamente en ese día. Pero de acuerdo al Nuevo Testamento, hay un nuevo día. El día séptimo le fue dado a Israel y a la nueva creación que somos nosotros. Nos fue dado el día octavo o primero de la semana, que se conoce como el domingo. Repito, para Israel es el día séptimo, para nosotros primero u octavo, es el mismo. Hay un nuevo día
que es el día primero, que es el día para nosotros octavo, que es el domingo. Y vamos a ver nosotros ahora que en el Antiguo Testamento el primer día ya se anticipaba como algo que vendría después del séptimo día. El sábado del séptimo día fue un memorial a la antigua creación, pero hay una nueva creación, un nuevo comienzo en el Nuevo Testamento, en el día octavo, que es el día primero o el primer día de la semana, y enfatizado y no el séptimo. En primer lugar, la circuncisión en el Antiguo Testamento tenía que hacerse al octavo día. Al octavo día, después del nacimiento. Vamos entendiendo. Hablando proféticamente, que iba a haber un nuevo comienzo. Número 2. Toda la tipología de Levíticos 23 de las fiestas, hermanos, rabinos, si llegan a ver este estudio, y si no, bueno, mejor, no queremos problema. Todo, y lo decimos con mucho amor, ¿verdad? Hacen prominente el día primero de la semana. Sí, la ofrenda de los primeros frutos caía el primer día de la semana. ¿Cuándo fue que Cristo resucitó? En los primeros frutos. Si la ley del sábado hubiera sido perfecta, hubiera resucitado Cristo el séptimo día de la semana. Pero Cristo no resucitó el séptimo día. Cristo resucitó el primer día de la semana. El último sábado de las 7 fiestas del Señor, así es, fiestas del Señor, no son fiestas de los judíos, son sus fiestas del Eterno, caía en el octavo día del primer día de la semana. Número 3, el día de Pentecostés. Cayó el primer día de la semana y su cumplimiento, el derramamiento del Espíritu Santo, vino ese día. ¿Qué día? El primero de la semana, el domingo para nosotros. Veámoslo en Levítico 23 y cómo se nos caen las vendas. Y esto es lo que decimos, Señor. ¡Wow! Gracias, Padre, por tu revelación. Gloria a tu nombre, Señor. Pero aquí estaba, aquí, mira, aquí. Nada más que nos hacemos bolas, nos complicamos con todas las cosas. Bien simple. Y se enredan y se hacen un chorizo de la Biblia. Pero dice Levítico 23, verso 15 y 16, que está hablando de la fiesta de Pentecostés. Analícenlo con cuidado las veces que sean necesarias. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. ¿Cuál es el día siguiente? ¿Cuál es el día que sigue? El día de reposo. ¿O cuál es para nosotros? El domingo. Desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Levítico 23:15. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, o sea, Pentecostés caía exactamente un día después del día de reposo. El Espíritu Santo vino en Pentecostés el domingo. Levítico 23:16. Número 4. El día último de las fiestas de los tabernáculos. Caía siempre el primer día de la semana. El último día de la fiesta de los tabernáculos caía el primer día de la semana. Y esto nos habla proféticamente de la gran reunión y cosecha espiritual que vendría en la tierra. Levítico 23, del 33 al 36, habló Jehová diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos o del Sucot. A Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Levíticos 23:35. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Levítico 23:36. Y Dios anticipaba el primer día también para los judíos. Pero imagino que en ese momento ellos tenían y lo tienen, como dice en 2 de Corintios, capítulo 3, un velo puesto sobre sus mentes. Cuando se conviertan, el velo se les caerá.
Por eso, un rabino judío, ¿verdad?, viene a la Torá y pues no la puede comprender espiritualmente como Dios quisiera. Entonces tiene que recurrir al Mishnah y al Talmud, que son interpretaciones de hombres de la Biblia para poder hacer todo lo que tienen y poder vivirlo de acuerdo a como la ley lo demanda. Esto es maravilloso también, porque en quinto lugar, Dios honró también el primer día o el domingo, cuando la ley en el monte Sinaí se las dio en el domingo. Éxodo 19, del 1 al 3 y el 11, y Levítico 23, del 5 al 7. En sexto lugar, Dios honra también el primer día de la semana, el domingo, el haberle dado al apóstol Juan el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 1:10. En el día del Señor, la revelación del Apocalipsis le fue dado al apóstol Juan. En séptimo lugar, el primer sermón evangelístico predicado fue el primer día de la semana y las primeras 3,000 conversiones sucedieron en el día de Pentecostés, el primer día de la semana, no en el séptimo. En octavo lugar, Cristo, después de que resucita, nunca se les aparece a nadie, nunca, 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 en el séptimo, porque Cristo resucita el primer día. Y solamente el primer día de la semana Cristo aparece a los discípulos. Si ustedes gustan, veamos esto en Marcos 16, verso 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, Marcos 16, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vieron al sepulcro ya salido el sol, Marcos 16:2. Y más adelante vemos que Cristo se les aparece a estas mujeres. En Lucas 24:1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Lucas 24:3. Y más adelante vemos también que se les aparece a las mujeres. Y en el versículo 13 al 15 de Lucas 24, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo, o sea, el primer día de la semana, el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Lucas 24:13. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Lucas 24:14. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Lucas 24:15. Vemos pues que todas sin excepción, las apariciones de Jesús resucitado fueron el primer día de la semana. Ahora, cuando los apóstoles comenzaron a formar a través del bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés y la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia pues estaba con muchos problemas. Porque venían unos, por ejemplo, ustedes tienen que seguir guardando el Shabbat, ustedes tienen que seguir circuncidándose, ustedes tienen que seguir celebrando la Pascua, ustedes tienen que seguir poniéndose el kipá, tienen que usar el talit, tienen que dejarse crecer los caireles, tienen que seguir haciendo todo lo que Moisés hacía. Entonces estaban los apóstoles tan confundidos. ¿Cuántas cosas del Antiguo Testamento deberían ahora continuarse llevándose y cumpliéndose bajo el nuevo régimen? Y no de la letra, sino bajo el nuevo régimen del Espíritu. Entonces se reunieron en los Hechos 15. Veamos Hechos 15. Se reunieron todos los apóstoles para debatir entre ellos algo gravísimo. ¿Qué cosas deberían ser obligadas? ¿Qué sería obligatorio? Forzadas. Aun cuando estaban en el nuevo pacto, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y en el versículo 10 les dice el apóstol Pedro: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hechos 15:10. O sea, relájense, cálmense. ¿Quién de nosotros ha podido llevar el Shabbat como Dios lo mandó? ¿Quién de ustedes verdaderamente
ha guardado la ley? Nadie. Entonces, ¿por qué están peleándose de decirles que ahora también los nuevos discípulos, bajo la nueva creación, bajo un nuevo pacto, bajo un nuevo mejor sacerdocio, por qué les quieren seguir poniendo cargas que ni siquiera nuestros padres bajo el antiguo pacto llevaron? Pedro, con toda la sabiduría de Dios, por así decir, comienza a nivelar las aguas y les dice en el versículo 28 y 29, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hechos 15, verso 28. Número 1, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Número 2, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas sí os guardaréis. Bien haréis, pasadlo bien. Hechos 15, 29. Solo se nos manda del antiguo pacto no sacrificar nada, los ídolos, ni comer nada que sepamos que ha sido sacrificado a los ídolos u ofrendado a los ídolos. Número 2. Los cristianos no podemos comer tacos de moronga, porque la moronga es la sangre coagulada. Es lo único que se nos prohíbe del antiguo pacto. Cuando mates un pollo, ¿verdad? Una gallina, un guajolote, no lo ahogues, porque te lo comes con la sangre. Córtale el pescuezo y desángralo. Y ya que le sacas toda la sangre, ya lo puedes cocinar. Porque la sangre sigue permaneciendo y sigue teniendo vigencia de la vida en el Nuevo Testamento. Y número 3, no cometer ninguna relación sexual ilícita, ni homosexualidad, ni lesbianismo, ni relaciones sexuales con los animales, relaciones sexuales antes del matrimonio, ni tampoco bisexualidad. Esto es grave a los ojos de Dios. También es asombroso saber que en el nuevo pacto se nos enseña que después de la resurrección Cristo nunca se encuentra con los discípulos en sábado. Jesús ya no consideraba con estas acciones el séptimo día, después de que resucitó, como algo significativo. Antes de esto Jesús sí guardó el sábado. Cristo guardó el sábado porque vivió bajo la ley. Bien, y cumplió la ley. Ni una jota, ni una tilde la ley pasó. Mateo 5, hasta que se cumplió todo. ¿Y cuándo se cumplió todo? En la cruz. En la cruz se cumplió. Cristo cumple la ley de Dios, lo que ni el antiguo pacto ni nosotros podemos cumplir de la ley y de Dios. Cristo lo cumple por nosotros y ahora Dios lo hace nuestra justicia para nosotros. Él es mi justicia ahora. Ahora yo no busco cumplir lo que la ley me manda para obtener el favor de Dios. Alguien la cumplió por mí. Y ese alguien está dentro de mí y yo puedo presentarme ante Dios indignamente, basado en los méritos y en la sangre del Hijo de Dios. Jesús cumple el sábado del antiguo pacto y se establece a sí mismo como el sábado del nuevo pacto para nosotros. Y esta es la razón por la cual en Gálatas 4 el apóstol Pablo les escribe a estas iglesias que fue amenazada precisamente con las mismas doctrinas que la iglesia del siglo XXI está volviendo a ser amenazada. Ahora conozco varias iglesias donde están desgraciadamente regresando a la ley y bajo la bandera de que la ley no ha dejado de ser vigente, de que todavía estamos bajo la ley. Es verdad, pero no en el sentido obligatorio y ahora en el sentido moral. Ahora ya no estoy obligado a cumplir legalmente la ley, alguien la cumplió por mí. Ahora yo entiendo que la ley se resume en dos mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En esto cumples toda la ley. Entonces, ahora es una nueva ley que se llama la ley del amor. Por eso el sábado no se repite en el Nuevo Testamento, porque los demás 9 mandamientos estaban basados todos en el amor, menos el sábado. Por eso no se repite el cuarto mandamiento, guardarás el Shabbat en el nuevo pacto, porque está bajo la ley del amor. Y bajo la ley del amor ya no hay ceremonias, ya no hay circuncisión, ya no hay bueyes para sacrificar, ya no hay ofrendas como en el Antiguo Testamento. Ahora estamos solamente bajo la ley moral de los 10 mandamientos.
no la ley ceremonial de Levítico, ni la ley civil de Deuteronomio. Y dice en Gálatas 4:9, dice Pablo, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardaréis los días, los meses, los tiempos y los años. Gálatas 4:10. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Gálatas 4:11. Léelo lento. ¿Cómo es, mi querido hermano, que me vienes a decir que porque no guardo el sábado y quieres tú volver a regresar a cumplir lo que Moisés les dio y ahora me sacas el choro de que tengo que guardar el sábado, tengo que celebrar las fiestas, las lunas nuevas, los días de reposo? Me temo, mi buen hermano, que no te cayó el 20, porque ahora, bajo mi nuevo amo, bajo mi nueva ley del Espíritu, bajo la nueva ley del amor, Jesús cumplió todo. Ahora Él es mi sábado. Al entrar Él en mí, Jesús antes me dijo, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo les daré el Shabbat. Yo les daré descanso, yo les daré reposo. Esto es palabra de Dios. Al venir a Jesús, entramos al Shabbat, porque Él es el Señor del Shabbat, Él. Y finalmente, en Colosenses, Pablo, otra vez, a esta iglesia atacada por filosofías heréticas, Colosenses 2, les repite la misma admonación y exhortación, Colosenses 2, versos 16-17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, Colosenses 2:16. O sea, no dejen, santos, cristianos que me escuchan, hermanos, no dejen que nadie te juzgue en comida o en bebida. Ejemplo, ya sabes, siempre hay alguien que solo quiere molestar. Ay, ¿por qué el hermano toma vino en la comida? Es bebida alcohólica, borracho. Pues por si no lo sabes, el vino es una bebida de moderación y te hace mejor que una Coca-Cola. Lo que pasa es que tú te acabas la botella. Ay, el hermano celebra la Navidad. Bueno, es mejor que celebre la Navidad y no que tengas tu carota en Navidad sin árbol de Navidad enojado y amargado. ¿Por qué? El reino de Dios no consiste en comida o en bebida, sino en gozo y en paz en el Espíritu Santo. Bien, esta es la lección del día de hoy, hermanos. Espero que haya sido edificante, espero que haya sido de bendición, que la puedas vibrar y sentir como yo lo sentí. En verdad, te exhorto a que lo estudies, a que lo veas, a que lo analices y el Espíritu de Dios sea el que te guíe hacia la verdad. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Se aceptan sugerencias de temas. Prometo continuar con las iglesias del Apocalipsis. Que Dios les bendiga, que tengan un bendecido día. Shalom.